Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Hemos estudiado en numerosas ocasiones el tema de los túneles del tiempo, un fenómeno que ha sido llamado en ocasiones como de retrocognición porque se basaría en experiencias en las cuales una persona del presente podría ser capaz de ver hechos del pasado. Pero es muy curioso porque en este tipo de experiencias normalmente no se tiene interacción con lo que sería, bueno, pues ese pasado, esa línea temporal en el que se ha accedido. Pero es que resulta que hoy tengo dos casos en los cuales bueno, pues los protagonistas llegan a interaccionar tanto con personas como con objetos. Y esto es algo realmente fascinante de estudiar. Así que vamos a coger nuestra máquina del tiempo, literalmente, y vámonos al año 1901. Aquí tenemos a dos profesoras que se llaman Anne Moberly y Eleanor Hourdine, que resulta que son la directora y la subdirectora del colegio St. Hugh en Oxford, en Inglaterra. Y bueno, pues estas dos mujeres deciden hacer un viaje a Francia, bueno, pues para conocer París y diferentes ciudades, ¿no? Y entonces, después de haber estado unos días en la capital parisina, deciden acercarse a conocer Versalles. Bueno, ellas están allí en un entorno idílico, muy bello, muy sugerente, esos palacios, esos castillos, esos jardines. Y bueno, pues resulta que era verano y el día resultaba de lo más agradable y entonces dijeron, vamos a alargar un poquito nuestro paseo por los jardines de Versalles y ya luego nos vamos a comer y de hecho pues ya intentamos comer en un sitio que se llama el Petit Trianon. Bueno, pues resulta que están allí avanzando por el camino y resulta que hay un momento en el que empiezan a tener frío. Se miran las dos mujeres y dicen, qué frío me ha entrado ahora mismo, ¿no? Empiezan a experimentar además una sensación como de desasosiego, como de ansiedad. Frío y ansiedad. Claro, ellas se preguntaron, ¿de dónde viene esto? ¿Qué es lo que nos está pasando? ¿Por qué hace tanto frío aquí de pronto? ¿Qué nos está ocurriendo, no? Bueno, resulta que aquellas dos mujeres no tardaron en darse cuenta de que se habían perdido, además por completo. Los jardines habían desaparecido para abrirse ante ellas un campo y unas granjas. Esto fue, pues prácticamente lo que llamamos un chasquido de realidad, es decir, algo que pasa de repente, algo ha cambiado de repente, apenas nos hemos podido dar cuenta, ¿no? Bueno, estas dos mujeres van paseando un poco extrañadas. A un lado ven un arado abandonado en la carretera y a tres hombres paseando por las cercanías. Bueno, esos hombres vestían con abrigos verdes, iban muy abrigados y era verano, dijeron, qué raro, ¿no? Y además llevaban sombreros de tres picos, sombreros de labriegos, ¿no? Pero parecían demasiado antiguos y esos sombreros, ¿no? Su aspecto era pues prácticamente de época, ¿no? Y bueno, pues resulta que, bueno, uno de aquellos hombres se acerca a las dos señoras y les preguntan a dónde se dirigen. Y entonces las mujeres, pues con su francés bastante mal hablado, les indican que están buscando el Petit Trianon. Bueno, pues resulta que aquellos hombres se quedan mirándose un poco extrañados, quizá por el aspecto que tenían aquellas mujeres, y de hecho las mujeres se fijan en que los hombres pues tienen unas facciones muy endurecidas y de hecho uno de ellos tiene una cara marcada por algo que ellas consideran que es la viruela, ¿no? Y algo realmente extrañísimo, ¿no? Bueno, Anne y Eleanor retroceden un poquito asustadas y entonces estos tres labriegos le dicen que tienen que cruzar un puente para llegar al Petit Trianon. Bueno, pues así hacen, empiezan a andar, cruzan el puente, llegan hasta una especie de planicie y allí se encuentran un pequeño edificio, pero claro, se quedan mirándolo y dicen, mira, esto no corresponde con la guía que llevamos nosotros. Llevaban unos pequeños panfletos turísticos de principios del siglo XX, eso sí, pero lo cierto es que no se correspondía lo que decían los panfletos, los dibujos de los panfletos, con lo que estaban viendo en directo. Y claro, esto era una cosa muy extraña, pero más extraño fue el hecho de observar delante de una casa a una misteriosa mujer sentada en un taburete. Estaba envuelta totalmente en mantas y parecía triste o enferma. Bueno,
Resulta que en ese momento ambas le indican a esa mujer que quieren visitar el Petit Trianon, ante lo cual, bueno, pues hay un momento en el que sale un lacayo de esa mujer que estaba allí totalmente abrigada y amablemente les conduce hasta una sala, y entonces abren la puerta las dos mujeres y de repente pues todo desaparece el malestar, el frío, la tristeza que envolvía todo aquel ambiente, y de repente se encuentran con un gran grupo de turistas que estaban allí haciendo fotos en el Palacio de Versalles. Es decir, pues prácticamente habían penetrado en otro tiempo en el mismo lugar. Y bueno, pues aquellos turistas, claro, tenían un vestido de ropa de verano, todo con una normalidad festiva, turistas, ¿no? Y claro, pues ninguna de las dos mujeres sabía muy bien qué es lo que había ocurrido, ¿no? Hasta, bueno, llegaron a un momento en que dijeron, bueno, vamos a ver qué es lo que ha pasado, vuelven a Inglaterra, y entonces ya en Inglaterra empiezan a analizar cada uno de los aspectos de su experiencia, que por cierto no había durado más de 15 minutos. Entonces comenzaron a revisar libros, documentos y bueno, pues lo que serían escrituras sobre diferentes periodos de la historia de Francia que pudiesen ser similares a lo que ellas habían vivido, ¿no? Y entonces se dieron cuenta de que el puente por el que habían cruzado ya no existía, llevaba 100 años en el que ya había sido destruido. Los jardines, por cierto, por supuesto, tampoco eran iguales a los que habían visto, ¿no? Y los vestidos pues se encajaban perfectamente con los que había en el siglo XVIII. Comenzaron a ver pinturas con respecto a aquel tiempo y se dieron cuenta de que la mujer que estaba fuera, envuelta en aquellas mantas, tenía exactamente el mismo aspecto que María Antonieta. Y entonces las mujeres, bueno, pues empezaron a pensar que quizá aquello era realmente el año 1789 y que María Antonieta, preocupada y algo enferma, estaba allí sufriendo y sabiendo que iba a ser pues guillotinada, ¿no? Iba a ser decapitada unos días más tarde, ¿no? Bueno, esto es algo realmente impresionante porque aquellas dos mujeres habrían viajado al pasado sin ellas poder controlarlo, ¿no? ¿Qué tipo de patrón puede llegar a obedecer este tipo de experiencias, ¿no? Bueno, es fascinante porque estaríamos hablando de prácticamente una puerta invisible a otro punto de la historia en el mismo lugar, ¿no? Bueno, resulta que aquellas dos mujeres hablaron con unos parapsicólogos de Londres, la Sociedad de Investigaciones Psíquicas, en donde las recibieron, pero escucharon la historia y dijeron que tenían bastante escepticismo, ¿no? Entonces, bueno, pues llegó un momento en el que las mujeres dijeron, no sé, vamos a escribir un libro de lo que nos ha pasado, y de hecho que no se interprete que somos nosotras, y eligieron dos seudónimos, ¿no? El seudónimo que se llamaban Morrison y Miss Leymont. Bueno, pues resulta que el libro fue todo un éxito de ventas, pero resulta que alguien acabó filtrando que aquellas dos mujeres habían sido las protagonistas de aquel evento y, bueno, pues las dos profesoras fueron cruelmente criticadas y nadie las creyó, pero aquellas dos señoras, pues desde luego se fueron a la tumba exponiendo que a ellas les había pasado esto, ¿no? Este caso, ¿no? Y bueno, pues estaríamos hablando de un caso más, quizá de una locura transitoria, pero es que en la historia se han encontrado referencias muy similares. Por ejemplo, en 1988, en la revista Strange Magazine, pues resulta que el autor Jen Meo pues publicó un incidente de unas características muy similares, ¿no? Bueno, el protagonista de esta segunda historia se hace llamar LC, es decir, bueno, estos son las iniciales de su nombre, ¿no? Y resulta que este hombre experimentó uno de los eventos más extraños que se recuerdan en la casuística de vórtices espacio-temporales, ¿no? Bueno, yo creo que si realmente nos pasara a nosotros, bueno, pues habría sido un momento único en toda nuestra vida, ¿no? Bueno,
Resulta que el bueno de LC era un hombre de negocios de Southwest, en Luisiana, y acababa de salir de Abbeville junto a su socio comercial. Bueno, esto ocurre en 1969. Y resulta que, bueno, está saliendo de Abbeville con su socio, y bueno, pues ese socio se llama Charlie, y resulta que van conduciendo por la carretera 167 cercana a la localidad de Lafayette. Y allí van ellos pues hablando aquel 20 de octubre del 69, la hora la 1:30 de la tarde, sol, buen tiempo, ventanillas bajadas, el aroma del césped de los campos aledaños en el ambiente, nada extraño, todo normal, ni un solo coche en el camino, eso sí, es decir, un camino que era bastante transitado. Bueno, pues ellos van por allí y no se cruzan con nadie, y esto ya lo hemos visto en bastantes ocasiones en el fenómeno OVNI. Y bueno, pues LC va comentando sus impresiones sobre un próximo trato con Charlie, cuando de repente ven a lo lejos un vehículo antiguo, muy antiguo, que transitaba además muy lentamente, y entonces se quedan mirándolo y tal, pero mientras que se van acercando se dan cuenta de que, bueno, pues parece casi un coche de exposición, parece que acaba de salir de la fábrica, y de hecho pues parece pues prácticamente de museo, ¿no? Bueno, deciden rebasarlo y aminorar la marcha para verlo un poquito mejor, y entonces se dan cuenta de que la matrícula que tiene ese coche es una licencia original como mínimo que tiene 30 años, y en Estados Unidos, en aquel estado, no se podía transitar con aquella matrícula. Y entonces dijeron, bueno, pues lo mismo es que van hacia un museo y se están arriesgando yendo por una carretera comarcal para que no les pille la policía. Pero bueno, lo cierto es que la matrícula ponía una cifra, 1940. Estaba reluciente aquella matrícula, aquel coche estaba como nuevo, y entonces empezaron a ponerse muy cerca de ese coche, como para intentar hablar con los integrantes de lo que sería el conductor o con los pasajeros. Y entonces se dieron cuenta de que el conductor era una conductora, una mujer de unos 50 años, con un vestido propio de los años 40, con un abrigo pues muy gordo, y con una niña en el asiento de atrás con el aspecto que tenían los críos en los años 30, es decir, a finales de los años 30, ¿no? Lo que sería 1940. Bueno, asombrados observaron también cómo llevaban las ventanillas totalmente subidas y que estaban muy abrigadas con bufandas, ¿no? Entonces, claro, llegó un momento en el que dijeron, esto no puede ser posible, se van a asar, ¿por qué están haciendo esto, no? Entonces llegó un momento en el que intentaron bajar la ventanilla y comunicarse con la señora, pero la señora, en el momento en el que los vio, de repente expuso una mueca de terror que fue realmente impresionante, y que les llenó a los dos señores de un increíble desasosiego. La mujer estaba llorando del susto porque, bueno, pues era como si no hubiesen visto nunca ni un coche ni el aspecto de unos hombres de similares características, ¿no? Entonces, lo increíble es que la niña también estaba mirando por la ventana, con cara de espanto, pegada a la ventana, como con un susto encima impresionante. Y entonces, mientras que estaba ocurriendo esto, no se cruzan con absolutamente nadie, ¿no? Y entonces LC y Charlie comienzan a intentar decirle a la señora que aminore la marcha, que frene, ¿no? Porque las está viendo que están realmente pues gritando en el interior del vehículo, ¿no? Y entonces llega un momento en el que, con el soponcio y con la impresión encima, bueno, pues la buena señora decide parar un poco, ¿no? Eso sí, en ningún momento llega a bajar la ventanilla, que hubiese sido lo más lógico y lo más normal. No lo hizo por miedo. ¿Miedo a qué? Si eran, bueno, pues un hombre con un copiloto, realmente no tenía ningún tipo de sentido, ¿no? Y entonces, bueno, estamos hablando realmente de un fenómeno que incluye a 4 personas y a 2 coches de posiblemente épocas distintas, porque resulta que LC y Charlie efectivamente consiguen que la mujer comience a echarse a un lado de la carretera, y entonces ellos se ponen un poquito por delante, paran el vehículo, miran
al retrovisor y de repente el coche no está. Y entonces dicen, no es posible, no es posible. Salen del coche disparados, comienzan a otear el horizonte, comienzan a observar a ver si los campos aledaños. No era imposible, no había ningún campo secundario, ninguna carretera secundaria, era imposible. Al coche se lo había tragado la Tierra, había desaparecido súbitamente. Y entonces aquí están LC y Charlie observando diciendo, es que es imposible lo que acaba de ocurrir. Y de repente aparece un coche por detrás, pitando, un coche que era del año 69, un coche pitando, y un hombre que derrapa delante de ellos, ¿no? Sale disparado y dice, miren, no se van a creer lo que acabo de ver, porque había un coche detrás de ustedes que era como de época y ha desaparecido de repente, como si se le hubiese tragado la tierra, como si le hubiese dado un rayo y hubiese desaparecido, ¿no? Bueno, es fascinante el caso porque realmente pues bueno, pues tanto LC y Charlie como aquel segundo, bueno, pues aquel tercer conductor estuvieron en la zona observando a ver si había alguna huella. Las huellas se detenían y de repente ya no había ninguna marca posterior. Y bueno, pues claro, estamos hablando de una desaparición absolutamente extrema, ¿no? Bueno, aquellos hombres se intercambiaron los teléfonos y bueno, pues siguieron siendo amigos durante bastante tiempo, ¿no? Bueno, pues siempre salían en sus conversaciones aquello tan raro que les ocurrió en el año 69 y que desde luego pues se enmarca dentro de la casuística de vórtices espaciotemporales que desde luego que tiene una cantidad de incidentes realmente colosal en la historia de la humanidad, ¿no? Bueno, yo de esta historia me quedo con esa mueca de asombro y de terror que tiene la mujer y que tiene la niña en el interior del coche. Me quedo con esa sensación de frío del primer caso, ¿no? Esa sensación de náuseas, ¿no? Como si estuviesen inmersas prácticamente en un fenómeno de teletransporte, ¿no? Como hemos visto en diferentes programas en este mismo canal, ¿no? Estamos hablando realmente de una anomalía en Matrix, un vórtice espacio-tiempo fuera de control, en el mismo lugar, envolviendo diferentes personas, interaccionando entre sí. Es decir, la mujer del primer caso estuvo hablando con aquellos labriegos, fueron acompañadas al interior de una casa y de repente se terminó su experiencia. Y en el caso en el segundo caso, también de repente aparece el tercer conductor y se acaba la experiencia, ¿no? Parecen pues incidentes que duran, que tienen fecha de caducidad, ¿no? Bueno, es fascinante porque podríamos estar hablando de universos paralelos, solapados o diferentes líneas de la historia que se solapan y que en diferentes condiciones, quizá unas condiciones muy determinadas de presión, humedad, temperatura, quizá cercanía al Sol, quizá cercanía a la Luna, a Marte, o bueno, pues quizá la intermediación de una fuerza externa desconocida, bueno, pues sean posibles este tipo de vórtices espaciotemporales y desde luego pues sí, lleguen a afectar a personas, eso sí, siempre a muy pocas personas, a 2 personas o a una. No se producen casos de un equipo de fútbol o 100 personas, no, son eventos muy localizados, como si estuviesen eligiendo a la persona que lo va a vivir, ¿no? Bueno, casos curiosos, intrigantes, que desde luego, pues a mí me encantan y yo creo que a ustedes también les gustan, ¿no? Y que, bueno, pues desde luego, pues está abierto todo esto a todo tipo de opiniones. Yo les expongo esto a nivel periodístico y desde luego, pues si les gusta, pues puedo ir haciendo más programas de este tipo. Nada más, espero que hayan disfrutado muchísimo de este videoprograma y les espero en el siguiente. Muchísimas gracias y como digo siempre, salud y suerte. Adiós.